Unicelular. Organismos unicelulares parecidos a amebas que proliferan en una sustancia azulada hallada en un meteorito que se estrelló en Arizona. Se desconoce su origen. Multicelular. Las formas de vida multicelulares evolucionaron a partir de los seres unicelulares originales en cuestión de horas. Las que se muestran aquí permanecieron en una placa de Petri en el laboratorio de IRA y no evolucionaron más debido a su entorno con pocos nutrientes. Hongo. Pequeños organismos fúngicos amarillentos comenzaron a colonizar el cráter donde cayó el meteorito tras ser sellado. Estos hongos secretan una densa niebla rica en amoníaco que les permite, junto con otras formas de vida de biología similar, sobrevivir en la atmósfera terrestre rica en oxígeno. Gusanos planos. Criaturas pequeñas parecidas a gusanos planos que viven en grandes cantidades dentro de la niebla generada por los hongos. Se reproducen por fisión binaria, uno se divide por la mitad para formar dos. Anfibio. Una criatura anfibia del tamaño de una rata que evolucionó a partir de los gusanos planos y logró escapar del sistema de cuevas, invadiendo una poza cercana, presumiblemente adaptándose para prosperar en aguas saturadas de cloro. Árboles de la selva tropical. Dentro del cráter, tras unos días, comienza a emerger un entorno similar a una selva tropical, protegido por una densa atmósfera de amoníaco que ellos mismos contribuyen a producir. Ciempiés. Un pequeño animal carroñero azul parecido a un ciempiés que se arrastra por el suelo de la selva tropical alimentándose de las presas muertas por depredadores más grandes. Tiene 12 patas y 6 brazos segmentados alrededor de la boca. Cangrejo. Un carroñero parecido a un cangrejo con cuerpo en forma de pera. Tiene un exoesqueleto oscuro con manchas rojas y amarillas y se desplaza mediante 6 largas extremidades que terminan en agujas. También posee 2 brazos ventrales menores. Depredador de la selva tropical. Una criatura de tamaño mediano que se alimenta de los crustáceos mencionados en la selva tropical. Es el animal más grande que se encuentra en la selva con un exoesqueleto de color verde oscuro. Posee 2 grandes patas delanteras y 4 traseras. Bicéfalo. Una criatura de simetría peculiar del tamaño de un perro, con 6 pares de patas largas y articuladas que se mueven al unísono. Posee cabezas en ambos extremos de su cuerpo y saca la lengua rápidamente en busca de alimento. Mosquito. Un pequeño parásito insectoide muy similar al mosquito terrestre. Su probóscide puntiaguda es lo suficientemente afilada como para cortar telas selladas y perforar la piel. Esta criatura parece tener un ciclo de vida basado en excavar en organismos más grandes y volverse dependiente de ellos para su sustento o utilizarlos con fines reproductivos. Muere inmediatamente si se expone a aire rico en oxígeno. Reptil acuático. En un lago cercano, las criaturas anfibias evolucionan hasta convertirse en una especie de reptiles acuáticos agresivos del tamaño de un perro, similares a los cocodrilos, que emboscan a sus presas antes de arrastrarlas al agua para consumirlas tranquilamente. Si permanecen fuera del agua demasiado tiempo, mueren asfixiadas por la alta concentración de oxígeno en la atmósfera. Rana. Otro tipo de anfibio que intentaría colonizar tierras más allá del cráter antes de fracasar y morir asfixiado. A pesar de su apariencia tímida e inofensiva, esconde una boca interna al estilo del xenomorfo, armada con afilados dientes y un pequeño par de ojos. Dragón. Un reptil alado de aspecto muy similar al del mítico dragón. Muchos de estos animales fueron hallados muertos en el desierto de Arizona antes del descubrimiento de una cría con una mutación que le permitía respirar oxígeno y nitrógeno. Tras invadir un centro comercial, la bestia fue abatida a tiros. Primate. Una criatura humanoide azul de apariencia similar a la del hombre primitivo, finalmente evoluciona en la selva.
demuestra gran inteligencia y extrema agresividad, logrando operar el ascensor que desciende al cráter y atacando a la gente en la base militar instalada a su alrededor. Es muy probable que esta fuera la especie que habría tomado el control si los extraterrestres hubieran logrado colonizar la Tierra. Masa. Una masa carnosa de rápido crecimiento con tentáculos expansivos, formada por el desarrollo de microbios extraños al exponerse a calor extremo. La cantidad de exposición al calor influye enormemente en el tamaño de la masa. Una simple placa de Petri con los microbios, encendida con una cerilla, provocó un crecimiento exponencial que se extendió por una mesa, una pared y una ventana, mientras que la masa en evolución en la cueva mutó rápidamente en tentáculos sensibles de mayor tamaño. Cabe destacar que la exposición continua provoca que los organismos se desarrollen aún más hasta convertirse en una ameba gigante. Ameba gigante. Una enorme criatura ameboide creada por los explosivos de Napalm en el lugar del impacto del meteorito. El calor extremo provocó que el ecosistema alienígena, que ya evolucionaba rápidamente, se transformara casi instantáneamente en una criatura monstruosa, devorando a todos los demás alienígenas en el proceso. Cabe destacar que esta forma final guarda parecido con las formas unicelulares originales de los alienígenas. Todo va a hacer ruido en esta casa, todo está orquestado para hacer ruido al unísono. Puertas, teléfonos, notificaciones.